para continuar con una revisión de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a una vida abundante. Sí es una vida feliz, no es una vida libre de problemas, esa no es la definición, pero es una vida abundante. Realmente la vida con el Señor Jesucristo es la única que merece ser llamada vida realmente. Y quisiéramos continuar con el tema de la conferencia con respecto a esta vida abundante y de dónde proviene. Y recordar este pasaje en Romanos capítulo 6, que establece en una manera bien sencilla la razón, la base de una vida nueva. Y la base de una vida nueva, según lo que dice este versículo, es el hecho, es un hecho histórico, que el Señor Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Tenemos nosotros en nuestra cultura el problema de ciertos conceptos que vienen a nuestra mente cuando escuchamos una palabra. Y cuando hablamos acerca de la resurrección, permanecen en nuestra mente el adoctrinamiento de nuestro trasfondo religioso que no nos deja a veces ver esta realidad de la que nos habla el Evangelio de Jesucristo. La fe cristiana es una fe histórica, es decir, está basada en hechos, no es una filosofía, no es el conjunto de creencias desarrolladas por algún dogma o por algún tipo de disertación y premisas. El verdadero cristianismo está basado en dos hechos que ocurrieron realmente sobre este planeta que estamos pisando. Eso realmente sucedió. Y de ahí vino este mensaje a través de aquellos que convivieron con el Señor Jesús, sus discípulos. Y de ahí se fue transmitiendo a aquellos a quienes estos hombres y mujeres compartieron con otros, y ellos a su vez con otros, y ellos a su vez con otros, hasta llegar con nosotros. El problema es que en el camino, Satanás, que es el padre de toda mentira, introdujo tantos conceptos equivocados, algunos de los cuales están tan embebidos en nuestra cultura, los hemos aprendido desde niños, que nos es difícil separar en nuestra mente el mensaje puro y verdadero del Evangelio de las baratijas religiosas y del engaño de Satanás, que a través de la historia ha querido convencernos que ser cristiano es tener una religión. ¿Y no les ha pasado a ustedes que cuando queremos compartir el Evangelio con alguna persona, con algún familiar, con algún amigo, la primera reacción de ellos es decir: no, espérate, no me digas nada, yo ya tengo mi religión? Yo no te estoy hablando de una religión. Yo no te vengo a convencer de que abandones una serie de creencias para que adoptes otras. Vengo a hablarte de una persona. Lean el libro de los Hechos. Su mensaje era un tal Jesús ya muerto y que ellos insistían en que estaba vivo. Ese era su mensaje. Y su fe estaba basada en dos acontecimientos históricos que pasaron. Y el primero de ellos fue que el Señor Jesucristo, afuera de Jerusalén, padeció el tormento inventado por los romanos para subyugar, para mantener el orden en sus colonias, que era esta espantosa muerte en la cruz, diseñada para proporcionar el mayor dolor físico posible por el mayor tiempo. Aterrorizaba a los ciudadanos de aquellas colonias romanas la crucifixión. Pero el Señor Jesús
después de haber pasado 3 juicios injustos, porque fue injusto llevarlo al Sanedrín y exponerlo ahí delante de las autoridades judías para tratar de encontrar en él alguna cosa que justificara que la autoridad judía lo entregara a la autoridad romana para ser muerto. Y luego le llevaron a Pilatos y luego le llevaron a Herodes en una pantomima de justicia ridícula. Y Pilato convocó a una consulta popular en lugar de determinar con justicia lo que el derecho romano le decía. Y después de 3 juicios injustos, Jesús de Nazaret fue condenado a la muerte en la cruz. Fue azotado con el látigo romano y salió de las puertas de Jerusalén cargando una cruz para morir sobre el montículo de la calavera. Eso sucedió realmente. Pero después de aquellos 3 juicios injustos que padeció el Señor Jesucristo, vino el más grande, perfecto, completo y justo juicio que jamás haya habido en toda la historia de la humanidad. Porque colgado de aquella cruz, en unas cuantas horas, este Jesús sufrió el justo juicio de Dios por mi pecado y por el tuyo. Ese es un hecho, no es una filosofía. Eso sucedió si tú lo aceptas y lo crees, o si no lo aceptas y no lo crees. De todas maneras, eso sucedió. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme se había anunciado en las Escrituras. Él murió ahí por nosotros. Él padeció el justo juicio de Dios, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pagó a la completa satisfacción de un Dios puro y santo el castigo que mi pecado merecía. Eso pasó bajo este mismo sol que nos alumbra hoy. Lo crea la gente o no lo crea, así fue. Y Jesucristo murió en la cruz, entregó su vida y clamó a gran voz: consumado es. Inútiles todas las demás religiones que quieran librar al ser humano de su pecado. Inútiles los esfuerzos de cualquier moralista que quiera librarse de la culpa de su pecado y de aquella carga en su alma. Porque nada va a poder quitar la culpa del pecado más que la sangre que el Señor Jesús derramó ahí. Eso es un hecho. Y esa es nuestra fe, en eso creemos, en eso confiamos. El día que nos presentemos delante de Dios, no llevaremos credenciales de cual o tal denominación, ni llevaremos una lista de las buenas obras y cosas loables que hemos hecho. El día que estemos delante de Dios, tenemos un solo argumento: la sangre del Señor Jesús derramada hace cerca de 2000 años afuera de Jerusalén. Si eso no vale, estoy perdido. Pero sí vale. Un hombre valiente que conoció al Señor Jesús fue aquella tarde ante Pilato a pedir el cadáver que colgaba de aquella cruz. Y su cuerpo fue quitado de la cruz. Fue embalsamado conforme a la costumbre judía y puesto en una tumba nueva, en un cementerio privado de José de Arimatea. Un hombre rico que previsoriamente había preparado un lugar para su propia muerte, para su propio cuerpo. Yo no sé hasta qué punto entendió José de Arimatea que así como el Señor Jesús había sido su sustituto en la cruz, ahora el cuerpo muerto de Jesucristo estaba como sustituto en su propia tumba. Cuando el Señor Jesús
llegado el cumplimiento del tiempo, fue nacido de mujer. El Señor Jesús se hizo carne, el Dios eterno, creador de todas las cosas, se hizo hombre y habitó entre nosotros. No se vistió de hombre, no se disfrazó de ser humano, Él se hizo un ser humano. Y fue sujeto a todas las mismas situaciones físicas, biológicas que nosotros. Incluso fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese hombre murió en la cruz por nosotros. Ese Dios nos amó para poder ofrecernos en forma completamente gratuita la salvación y la vida verdadera en Él. Eso sucedió. Y su cadáver fue dejado ahí en aquella tumba privada. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos con poder. Y los ángeles que fueron enviados aquel primer día de la semana, y quisiera que llevarlos esta tarde a través de este hecho histórico de la resurrección, y ojalá que podamos desproveernos de todo el misticismo que a veces no nos deja ver la grandeza y la maravilla de lo que esto significa. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos aquel primer día de la semana. Y le llamamos primer día de la semana, pero ¿saben ustedes que también le podamos decir que es el octavo día? Porque es el que sigue del séptimo, ¿verdad? Bien. Y ellos le dijeron a aquellas mujeres: ¿ustedes buscan a Jesús? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Cuántas veces el Señor se los había dicho? Y les invita y les dice: venid, ved luego el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. No debería haberles sorprendido, o les sorprendió. En los estudios bíblicos que el Señor Jesús tuvo en la casa de Lázaro, María y Marta, porque había estudios bíblicos ahí, ¿sabían? Y esta familia escuchó del mismo Señor Jesús las verdades del reino. O de otra manera, ¿cómo es que las hermanas de Lázaro dijeron: nosotros sabemos que Él va a resucitar en el día postrero? ¿Quién les enseñó eso? No van a decir que los saduceos. Ellos ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. Ni siquiera los fariseos tenían suficiente base en el Antiguo Testamento como para poder explicar con tanto detalle y claridad lo que el Señor Jesús con toda autoridad enseñaba a sus discípulos acerca de la resurrección de los muertos. Y los ángeles dijeron, así como Él dijo: Él ha resucitado, vayan, vean el lugar. Y me emociona esto, que los ángeles dijeron: entren aquí a la tumba, vean. No era una tumba como las que acostumbramos nosotros, cavadas hacia abajo. Era una tumba cavada en una peña hacia adentro. Dice: vengan a ver. Ahí, según el testimonio de Pedro y Juan, después, unos momentos después, ahí lo que encontraron fueron ese capullo vacío de vendas anchas con las que acostumbraban embalsamar a los muertos. Un capullo vacío. El cuerpo del Señor Jesús ya no estaba. Y estoy hablando de su cuerpo. Estoy hablando de algo material. El sudario en el que acostumbraban envolver la cabeza estaba ahí puesto en su lugar, un poquito separado de las vendas, pero ahí. Y ellas fueron y anunciaron a los discípulos: el Señor Jesús ha resucitado. ¿Cuántas veces no lo dijo? ¿Cuántas veces no lo enseñó? Él ha resucitado. Este es un hecho. Dice Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El capítulo 15 de Primera Corintios explica con más detalle
en qué consistió este hecho histórico y qué es lo que esto significa. Y tiene un significado para nosotros, más allá que celebrar el domingo de resurrección cada año, más allá de formatos. Esto realmente sucedió, fue un hecho. ¿Qué fue lo que pasó realmente ese primer día de la semana? La fe cristiana real, verdadera, original, está fundada en esos dos hechos. Pero no es nada más historia, no es nada más que aquí repitamos con detalle las cosas que sucedieron aquel fin de semana. Esos hechos históricos, Dios los planeó desde que Adán y Eva desobedecieron. Es parte del proyecto de redención y de salvación de Dios por todas las edades. Y esos dos hechos históricos, Dios quiere que tengan un efecto real en nuestras vidas, un efecto importante en nuestras vidas. ¿Qué efecto tiene esto en nuestras vidas? ¿Qué efecto tiene el hecho real que Jesucristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados? La mayor parte de la gente en este mundo a través de las edades no lo ha creído. Han sido solo un puñado de gente, la manada pequeña, una minoría, los que han realmente entendido qué significa esto para sus vidas. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos con poder al tercer día. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos resultados vivos existen en el día de hoy aquí en Guaymas de que Jesucristo haya resucitado? No estoy preguntando que cuántos lo celebran en Semana Santa, estoy preguntando cuántos efectos reales hay en este salón de que Jesucristo ha resucitado. Porque el efecto real de que Jesucristo resucitó es vida abundante, es vida verdadera, es vida abundante para mí y es vida abundante para mi familia. Dice la Escritura que en 1 Corintios 15:35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y cuando pregunta esto, está hablando de cuerpo, está hablando de materia física. Cuando el Señor Jesús se presentó a sus discípulos, los invitó a que lo tocaran. E incluso les dijo: vean que no soy una aparición, no soy una visión, no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene cuerpo como yo. Un fantasma no prepara un almuerzo a la orilla del mar para sus discípulos como lo hizo el Señor Jesús. Estamos hablando de cuerpo. Sí. Ahora, normalmente en este misticismo religioso desechamos el cuerpo y decimos lo importante es el alma, lo importante es el espíritu. Eso es cierto. Pero el propósito de la redención de Dios para el ser humano es lograr una obra de santificación y de perfección, según lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, en espíritu, en alma y en cuerpo. No seremos fantasmas en el cielo. Tendremos un cuerpo material que se puede tocar. Porque así fuimos hechos al principio. Del polvo de la tierra Dios formó a Adán y luego sopló sobre él aliento de vida. Todas las cosas las hizo hermosas en su tiempo y puso eternidad en nuestros corazones. Este cuerpo físico no es eterno. Se llevaron 60 años para que me diera cuenta de que no era eterno. Se está desgaste y desgaste. Todos los días, dice la Escritura, se va desgastando. Es biodegradable y se va a acabar. Ustedes saben de qué está hecho este cuerpo. Este cuerpo está hecho de la materia que Dios creó en Génesis 1.
Está hecho de la materia que Dios creó, con los espacios que Dios le dio y con la energía que Dios hizo. Todo eso hizo Dios al principio. Es esta creación. Y todo lo que hay en este universo es materia que Dios hizo. 118 elementos químicos componen todo lo que existe. La combinación de 118 elementos químicos componen todo el universo, toda la materia que existe. ¿No es increíble? Este mismo capítulo 15 nos dice que una estrella es diferente a otra en gloria. La creatividad, la diversidad, el poder, la abundancia de espíritu que hay en el Señor para haber hecho todas las cosas tan variadas con 118 ingredientes. Lo mismo el colibrí, que es la eficiencia de energía increíble en la naturaleza, hasta la más grande estrella que gira vertiginosamente en el universo. Todo eso hecho por nuestro Dios, la materia. Pero algunos que no creían ahí en Corinto, contaminados por sus trasfondos religiosos, decían, pero de veras existe la resurrección, pero ¿con qué cuerpo vendrán? ¿De qué? ¿Se han preguntado esto? Lo quiero que se pregunten. ¿De qué estaba hecho el cuerpo con el que el Señor Jesús resucitó? ¿Carbono, hidrógeno, nitrógeno? ¿O serían gases inertes? ¿De qué estaba hecho? ¿O no era cuerpo? No, sí era cuerpo. Sí era un cuerpo físico, lo pudieron tocar. Era un cuerpo que podía comer, pero no necesitaba comer. Un cuerpo que podría llorar, pero que no va a llorar. Materia. ¿Qué quiere decir cuando dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho? Él fue el primogénito, dice Colosenses, el primogénito de entre los muertos. ¿A qué se refiere con esto? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice ahí mismo en el capítulo 15, en versículo 40 al 44, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y en ambos casos está hablando de materia, no está hablando de espíritus, de ángeles o de seres etéreos. No, está diciendo hay cuerpo celestial y al cuerpo terrenal. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. No está hablando del alma y del espíritu. El alma y el espíritu es lo que realmente somos nosotros, lo que no es materia. Nosotros somos, amén, ustedes que me escuchan, que están pensando, espero, que sienten, que tienen emociones, que tienen inteligencia, que tienen voluntad, eso es lo que realmente somos nosotros. Si se voltean a ver, no se van a ver a ustedes, están viendo el puro envase. Este cuerpo es el envase. Se siembra en corrupción. ¿Ustedes creen que lo que se sembró allí en la tumba de José de Arimatea era corrupción? ¿El alma y el espíritu del Señor Jesús era corrupción? Por supuesto que no. ¿Qué era corrupción del Señor Jesús puesto en aquella tumba? Su cuerpo físico, porque Él participó de carne y sangre igual que nosotros. ¿Sí? Y se siembra, así es también la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué se sembró en aquella tumba de José de Arimatea? ¿Debilidad? Sí, porque el Señor Jesús participó de carne y sangre como nosotros. Sentado, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
y tuvo sed y tuvo hambre. El creador de todas las cosas padeció estas cosas como cualquiera de nosotros, porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese cuerpo físico fue puesto en aquella tumba después de haber muerto en la cruz, pero resucitó en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo material, que es celestial, que es espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿De qué estaba hecho ese cuerpo con el que resucitó el Señor Jesucristo? Ese cuerpo físico, estoy hablando de material, de materia. Ese cuerpo físico estaba hecho de una materia que no existe actualmente en este universo, no existe en este planeta, no existe ninguna estrella del universo, es materia de otra creación. Pero es materia. Los cielos nuevos y la tierra nueva de la que leemos en Apocalipsis también va a ser materia, es una nueva creación. Y lo que sucedió allá en Jerusalén, en aquella tumba de José de Arimatea, fue la primicia, lo primero que Dios hacía de una nueva creación. Un día, los cielos y la tierra que vemos actuales se van a enrollar como un pergamino y no va a haber lugar para ellos. Toda esta materia se va a desintegrar en el más grande bang que haya ocurrido. Cada elemento que hay en todo el universo se va a fundir en energía con gran estruendo y todos los elementos serán quemados y no van a existir más. Estoy hablando de materia. Porque Dios ha preparado una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Es esto algo utópico? Las historias con las que se quiere consolar a la gente que pierde un ser querido? No te preocupes, no llores tanto, Dios lo va a tener en su santa gloria. Y son puras historias para tratar de consolar con una ilusión. No es ninguna ilusión, este es el plan de Dios, esto va a suceder. Y el cuerpo con el que resucitó el Señor Jesucristo es la primicia, es la garantía. Ya sobre este planeta había la primera muestra grandiosa de una nueva creación en el cuerpo del Señor Jesús. ¿No es grandioso esto? Y todo esto para que la gente crea que ser cristiano es cambiarse de religión y adoptar una serie de ritos nuevos, y que siga viviendo una vida parchada, familias más o menos mejores que las otras familias, padres más o menos mejores que los demás padres, hijos un poquito mejores que los hijos de los demás. Todo esto sucedió para eso. Pablo dice ahí, inspirado por el Espíritu de Dios, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en ritos nuevos. No. Para que así también nosotros andemos en vida nueva. Es una vida diferente, una vida abundante. Y lo más triste, lo más vergonzoso, es que yo no creo que necesitamos enseñanza sobre esa vida nueva. Lo que nosotros necesitamos es tomar decisiones claras y firmes y radicales, porque esto no es un juego, esto es el proyecto general de Dios para esta creación, para este universo y para el cielo nuevo y la tierra nueva.
ese cuerpo que los discípulos pudieron tocar, que dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esa era la primicia, la prueba. Existe realmente un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la resurrección de Jesucristo lo comprobó. ¿Para qué? Para que cada vez más dentro de las así llamadas iglesias cristianas haya más divorcios, para que cada vez más haya más jóvenes, hijos de padres cristianos que abandonan la fe, para que cada vez más nos vayamos pareciendo a este mundo y a su corriente. ¿Para eso resucitó Cristo de los muertos? No, no fue para eso. Fue para levantar un pueblo para su gloria, un pueblo que es diferente, una nueva nación. ¿Han visto ustedes a los extranjeros? Obsérvenlos, hablan diferente, se visten diferente, crían a sus hijos en manera diferente. Eso es lo que este mundo tiene que ver. Eso es lo que este mundo tiene que ver. Y ayer decíamos, la verdadera guerra, la batalla no se está librando en las iglesias, no se está librando en las leyes que promulga el Senado, se está librando en el hogar. Y tenemos que tomar las verdades de la palabra de Dios y llevarlas en forma clara y radical a nuestro hogar, porque esa es la vida abundante, porque eso es lo que Dios quiere. Estoy seguro que si preguntáramos a las familias cristianas de las iglesias cristianas que si están de acuerdo, bueno, ya no estoy tan seguro, pero si les preguntáramos, ¿ustedes creen que Dios acepta el divorcio? Yo creo que la mayoría dirían, no, nosotros no, claro que no, el matrimonio es para toda la vida. Es el concepto de Dios, es el diseño de Dios. Bueno, porque actualmente este mundo va en una dirección en donde para ellos el matrimonio es un contrato que hoy se firma y mañana se rompe con la misma facilidad que se hizo. De hecho, hay países en donde ya el contrato matrimonial de entrada tiene término. Hay países en Europa donde el contrato matrimonial tiene un término. Este matrimonio es por los siguientes 3 años. Al término del contrato se acabó el matrimonio. Y nosotros diríamos con toda claridad, basados en la palabra de Dios, que Dios aborrece el repudio, que no es posible que el divorcio cristiano represente la relación de Cristo con su iglesia, porque Cristo jamás abandonará a su pueblo. Y eso es lo que escuchan y ven nuestros hijos cuando papá y mamá se agarran en la sala de la casa con una discusión. ¿Saben lo que hay en el corazón de un niño pequeño cuando ve a su papá y a su mamá discutir? No creemos en el divorcio, por supuesto que no, claro que no, nosotros nunca nos separaríamos. Pero hay tal desaveniencia, hay tal ira, hay tal dureza en las palabras y aspereza en las cosas que se dice el esposo a la esposa, que para el niño pequeño esto es como, ¿qué va a pasar con mis papás? Yo casi no puedo hablar de este tema sin volver a repetir y repetir una cosa, porque para mí es una gran bendición. El 30 de diciembre pasado, mis padres cumplieron 72 años de casados. Y saben que no guardo en mi mente una sola ocasión en que haya visto a mis padres discutir, jamás. Si vamos a tener vida abundante y creemos la enseñanza de la palabra de Dios, que repetimos conferencia tras conferencia, yo les pregunto a los matrimonios que están aquí, si Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, ¿podrías proponerte jamás discutir con tu cónyuge en presencia de tus hijos? ¿O eso es muy radical? ¿O eso es algo que
Que bueno, no, mira, la gente no cristiana discute todos los días, no, nosotros nomás 2 veces a la semana. Nos damos hasta con el sartén, pero no somos como los del mundo. Nosotros no decimos malas palabras, porque somos cristianos, pero todo lo demás sí no lo decimos. Es mucho decir eso, es mucho representar que el diseño del matrimonio de Dios es que sean uno solo y que tus hijos y tus suegros y tus suegras te vean a ti y a tu cónyuge como una sola persona indivisible, con los mismos propósitos, con las mismas metas, que se honran el uno al otro. Ayer nos decía nuestro hermano Jairo, jamás critiques a tu cónyuge. Si le quieres ayudar, si crees que hay algo que puede mejorar en su vida, díselo en privado, pero nunca delante de la gente, nunca delante de tus hijos. Eso es muy radical. ¿No nos damos cuenta que hacer eso es destruir lo que Dios ha dicho? Que eso va en contra de una vida abundante. Como decía un hermano joven, cuando éramos jóvenes todos, él le reclamaba a algunas familias cristianas cuando visitábamos una familia y en broma o en serio quizá ahí el esposo y la esposa empezaban a discutir y empezaban a decir una cosa u otra o a criticarse. Y recuerdo a este joven que les decía, hey, por favor ya párenle, me están matando la ilusión. Y hay muchos niños de 4 o 5 años que quisieran decir eso y no lo dicen cuando ven a papá y a mamá criticarse uno al otro públicamente, discutir. ¿A qué pueden aspirar esos niños? ¿A qué tipo de matrimonio pueden aspirar esos niños? ¿A un matrimonio que glorifica a Dios? ¿O como lo conceptúa nuestra sociedad al matrimonio? Nuestra sociedad conceptúa al matrimonio como un mal necesario. Si ya te casaste, ya te amolaste. Eso no es el concepto de Dios. Y eso, ¿sabes dónde se va a ver? En tu casa. Lo van a ver tus hijos. Tenemos plena, grande enseñanza en la palabra de Dios en cuanto al matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre. El matrimonio sano es de 2, no de 4 ni de 6. Son 2 que se proponen honrar a Dios. Es un esclavo y una esclava que se unieron para rendir a su Señor un servicio mayor que cuando estaban solos. Son 2 que reconocen que el que haya esposa haya el bien. Son 2 que se unen en una sola carne en el lecho honroso de la recámara. Eso es parte del diseño de Dios. El placer sexual que Dios diseñó para hombre y mujer, no nada más para el hombre, ni nada más para la mujer. Lean otra vez 1 Corintios 7 y entiendan lo que es cumplir el deber conyugal por parte del marido y por parte de la esposa. Y ser radicales en esto. No es un contrato, por favor, y lo hemos visto y lo hemos escuchado a veces en la consejería matrimonial tantas veces y a mí me da, pues no les digo que me da, porque me da coraje, me da tristeza, me da asco que la cultura mexicana haya llevado la relación sexual de marido y mujer a un trueque a veces hasta económico, a una extorsión, cuando debe de ser la manifestación, una, no la única, pero una de las manifestaciones de amor. Y amor es dar, no comprar. Es muy difícil esto. Podría ser radical en tu matrimonio también esta área. Y luego en tu casa vas a tomar a tus hijos y vas a reconocer que herencia de Jehová son los hijos. Y si es una herencia es para que tú la administres, no para que se la entregues al gobierno a que la administre ellos.
Vas a tomar a tus hijos para cumplir el mandato del Señor Jesús, que nos dijo claramente: haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hay un problema con eso primero, que yo como padre y como madre no conozco todas las cosas que el Señor nos ha mandado. No las conozco. ¿Y saben por qué no las conozco? Porque mi alimento espiritual es nada más de los domingos en la mañana. Y ese capítulo el pastor todavía no lo predica. Y si lo predicó ya se me olvidó. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que honres a tu padre. Que tengas misericordia. ¿Qué significa eso? ¿Algún día has enseñado a tu hijo qué significa tener misericordia? Que la educación más efectiva no es la programada, sino la vivencial. ¿A qué me refiero con esto? Tú le puedes hacer un programa de educación a tu hijo y el lunes vamos a ver el capítulo 4 y el martes el 5 y así. Y es efectivo y es bueno. No estoy diciendo que no se haga, pero el más efectivo es el vivencial. Es cuando los discípulos venían al Señor Jesús y le decían: ese hombre que está ahí, ¿por qué nació ciego? ¿Y saben por qué esos discípulos podían decir eso al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús estaba con ellos y ellos estaban con el Señor Jesús. Pero tú mandas a tu hijo a la escuela a que aprenda no solamente a sumar y restar y leer y escribir, lo mandas para que aprenda humanismo, lo mandas para que aprenda creacionismo, lo mandas para que aprenda pragmatismo, lo mandas para que aprenda existencialismo. Sistemáticamente se enseña esto en las escuelas, además de que de sus compañeros, de la gente con quien convive, va a aprender muchas otras cosas. Y aquí fue en Guaymas donde nos preguntaron: ¿con qué autoridad ustedes dicen que debemos sacar a nuestros hijos de la escuela? Con la autoridad que nos da la palabra de Dios para decir: la cruz ensangrentada y la tumba vacía merecen un estándar de vida mucho más alto que el que estamos viviendo. Y sí hay que enseñar a nuestros hijos, pero ellos tienen que estar con nosotros para que nos digan: papá, ¿por qué ese hombre nació ciego desde su nacimiento? Mamá, ¿por qué está pasando esto con los vecinos? Papá, ¿por qué murió abuelita? Pero no te lo van a preguntar, ¿sabes por qué? Porque tú no estás con ellos, ni ellos están contigo. ¿Cómo puedes hacer discípulos de tus hijos si no están contigo? Y la enseñanza más efectiva no es la programada. Hay que tener enseñanza programada, pero esa no es la más efectiva. La más efectiva es la vivencial, cuando viene a nuestra mente. Eso nos pasa a nosotros. Aquí pueden venir a sentarse por horas a escuchar una conferencia, pero les aseguro que ustedes tienen una pregunta y se acercan al hermano Gerson y él les da una respuesta en base a la palabra de Dios. Puede ser que la conferencia de él se les olvide, pero no su respuesta a la pregunta que ustedes tenían, porque eso es vivencial. Eso es algo que ahorita les está inquietando. Eso es algo que ustedes ahorita quieren saber. Nosotros, así discipuló el Señor Jesús a sus discípulos. Estuvieron con Él, convivieron con Él, comían, dormían, estaban con Él todo el tiempo. Y dijo el Señor Jesús: ahora yo los mando a ustedes a que hagan discípulos. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano y a cuántas personas has discipulado? ¿No podrías tomar como padre y madre la responsabilidad para discipular a tus hijos? Para enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús enseñó. Espera, no solamente enseñarles todas las cosas que Jesús enseñó, enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. Pero para eso tienes que tomar decisiones radicales y sustituir la televisión por el testimonio de creyentes, por historias de misioneros, y quitar horas y horas de internet en el celular y en la computadora por la palabra de Dios, y llevar a tus hijos a la iglesia, con la iglesia,
a que empiecen desde chicos a ver lo que es crecer unidos en el mismo cuerpo de Cristo, con un montón de gente, que es lo peor de este mundo. Porque eso es la iglesia, no sé si les habían dicho eso. Si se andan cambiando de iglesia en iglesia porque andan buscando el grupo perfecto, no están buscando la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una bonita colección de lo vil de este mundo, de lo menospreciado de este mundo, de puras obras inconclusas que están en manos del Maestro para hacerlas perfectas. A llevarlos a donde están los necesitados, los enfermos, los presos. Eso es lo que hay que hacer con tus hijos. Y no va a ser sencillo, ni fácil. Pero necesitas tomar decisiones directas y claras y radicales. Y lo que vas a encontrar es que el mundo se te va a volver en contra. Y van a pensar que estás loco. Yo no estoy diciendo que tus hijos crezcan como analfabetas, ignorantes, que no sepan sumar, restar, multiplicar. ¿Cuál es la capital de Sonora o de Chihuahua? No, ellos tienen que aprender eso. Pero te sorprenderás qué poquito tiempo necesitan para aprender todo eso en la semana y cuánto tiempo se va a requerir para que aprendan de ti todas las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos y las guarden. Porque yo, después de 47 años de ser cristiano, yo no creo que yo las sé. Y las tengo que aprender para enseñárselas a mis hijos y a otros. Pero esa es la vida abundante. Y levantar familias que digan, somos un resultado de la cruz ensangrentada y de la tumba vacía. Y tenemos nuestra esperanza en una nueva creación, real, eficaz, verdadera. Y no me interesa que otros vengan y califiquen a mis hijos de fracasados, de acuerdo a los estándares de este mundo, de acuerdo a la definición de felicidad de este mundo. No me interesa que los clasifiquen así. Si pueden ser reconocidos como ciudadanos del reino, eso sí es importante. Eso sí vale la pena. No va a suceder, hermanos, con más enseñanza. No va a suceder con más conferencias. Va a suceder cuando regresemos a casa y digamos, este hogar es del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a hacer lo que Él quiere. Y aquí vamos a pelear las batallas por levantar una generación que honre al Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer. Dios está levantando hoy en día ese ejército. Eso está sucediendo en nuestros días. Eso está pasando en este momento. Y donde quiera que vamos encontramos grupos como este, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Decía hace rato Carlos que si Gerson y yo nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. A veces pensamos que deberíamos ponernos de acuerdo, pero no nos ponemos de acuerdo. Pero no tengan la menor duda de que Dios está hoy, como a través de todas las épocas en la humanidad. Dios tiene un propósito y un plan. Y este es el momento en que nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro México se va a apartar más y más de la piedad. Pero eso va a provocar que se levante una nación, un pueblo de Dios que ponga en alto su palabra, su verdad, su gloria. Porque si Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros vamos a andar en vida nueva para la gloria del Padre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que la gloria no sea nuestra, sea de Dios. Eso está sucediendo, eso es nuestra visión, por eso estamos aquí. Porque hay familias que están decidiendo el día de hoy ser radicales y decir, vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Contra quien sea, contra lo que sea, vamos a seguir su muerte y su resurrección y los efectos reales que eso tiene
para nosotros. No dejen que pase esta noche sin que tomen decisiones radicales para honrar esa cruz y esa tumba vacía. Que Dios les bendiga.